directamente a un jugador, ¿no? Claramente como culpable de que las cosas no estén saliendo. O sea, yo creo que la falta sobre Casado. Amarilla para Di María. me parece que Di María en esa presión en donde prácticamente toma de ir a presionar muy rápido, llegando tarde, mal y nunca, y tarjetas cortas en zonas donde no saca ningún provecho. Siempre se precipita muchísimo en esa. Que bueno, me parece que aplausos y demás, pero si tú eres un compañero, estás ahí y mira, lo que daría, eso no, es que eso no toca, eso no vale, coge el sitio, aguanta y coge la posición bien. Y el nerviosismo en el banquillo de Madrid, después de que Ángel Di María haya visto esa tarjeta amarilla, se ha levantado una parte del sigue ahí hablando con el cuarto árbitro. Y bueno, ese es uno, Carolina, es uno de los peores síntomas que tiene este programa. Está demasiados árbitros, se meten demasiado en un juego sucio de cosas que no es fútbol y se olvida de lo realmente importante, que es jugar al fútbol, ser mejor que el contrario, jugar mejor que el contrario, y eso no es lo que tiene que buscar el Real Madrid, ¿no? Pensar en árbitro y pensar en patadas y demás. Presionando arriba al Rayo, eso obliga a Casillas a meter ese patadón arriba. La tocó Cristiano Ronaldo. Mete la cabeza Movilla, la batalla entre enlaces. Hoy estamos muy demasiado bajo. Cristiano Ronaldo sacará de onda el Rayo Vallecano. A tal velocidad y a tanta presión y con tan buena actitud que precipita sobre el equipo. Si tú recuperas 3 balones y se gana 4 al contrario, la cosa Las órdenes para Di María, de cara sobre Alonso. Echa el número 14 del Madrid, busca con su alternativa, recorta sobre Michu, la aguanta Alonso, toca al final para Kaká, arrancando de pie de la media punta. Pensando por la que hace Ramos, la pone Ramos. De nuevo Javi Forno, saca de banda el Madrid. Ramos se la dio a Di María, vuelve a cobrar para Di María. Para el equipo de José Ramón Sandoval. Este es el estilo de este año del Real Madrid. Cada uno que coge el balón siempre espera la portería contraria, siempre busca el acabar la jugada, casi siempre, porque no siempre que seguir hacia adelante se encuentra el pase ideal, ¿no? Por lo tanto, hay que tener la paciencia de muchas veces ese pase atrás para descongestionar el movimiento, crear huecos y esperar el momento para dar ese pase final. Si cada uno que levanta la cabeza cree que normalmente no suele ser. Ahí va Cristiano Ronaldo, intentaba filtrar ese balón para Pipa Higuaín, ha conseguido recuperar la bola, el argentino se la lleva Marcelo, le quita el balón Las. Levanta la cabeza Las, se estrelló la pelota contra el cuerpo de Higuaín. Sí, desde esta partida, porque vivimos en el de las 8. De momento Madrid se en segundas, disculpa. Se va a tomar su tiempo para mandar el balón para esperar que llegue el Cristiano Ronaldo. Y se le pueda arañar desde ya el Rayo Vallecano para ser bueno para el gol de Sotomayor. Sí, desde luego, porque como está notando en el contrario, en el Real Madrid se precipita, ¿no? Si no tiene el balón en juego, no tiene posibilidad de llegar a la portería. Por lo tanto, toda la calma que debe meter el equipo de ese hombre le va a meter presión. Echarle la pelota, intentó la combinación con el pecho para Ramos, la pone Ramos.
entre palos del Madrid. Un filtro de Sergio, pero bueno, había tenido referencias entre ese balón y al final Kaká tira un poco forzado. Recuperó la bola Movilla, la apertura para Las, anticipado Marcelo. Para el equipo de Vallecas. Mourinho, la llegada de algún jugador del equipo de Sandoval, ha llegado Tito. Saludo para Tito, con una gran Albiol, se le puede llevar Cristiano. No le botó demasiado bien la pelota ya a Cristiano, le entendió el bote, se lo bajaba dividido que se lleva Tito. Tito adelantando para Lazio, fuera para el apodo, ha recuperado Marcelo. Marcelo para Cristiano, filigrana de Cruz. Y fuera la pelota para abriendo prácticamente todo el frente del ataque del Madrid. Cristiano de primera entrada de Barcelona. Podría para el Rayo Vallecano. Acepto demasiado nosotros para tirar para adelante, para intentar y buscar más posibilidades como Marcelo se lo estaba diciendo. Si tienes todo el espacio por delante, has hecho una diagonal perfecta desde una pared fenomenal y cuando tienes el espacio para encargar eso te tienes que buscar más cosas y entonces, pero no ha rematado bien ahí ni podía haber hecho la igual, pero tenías muchas más opciones, ¿no? que escoger. Apareciendo por dentro, abandonando por lo que parece ya por completo el lado derecho, que era a priori su ubicación en el inicio de la película y reclamo fuera de juego, y al final lo acaba indicando el asistente del parador. Ya saben que los asistentes tienen la indicación de levantar el Madrid con esa pelota que le ha dado tanto el asistente del gobierno de Chile. No estaba muy claro, pero fue más o menos. Patazo arriba de Dani Jiménez. Salta por el balón y Tito. Arriba Las. Ahí la tiene el guineano. No ha podido ahora con Marcelo. Y la tiene en todo caso. La permite como Movilla. Va a llegar a colocar seguización. Al suelo con todo el respondimiento. Se agarra de banda del Rayo. Bueno, Las ha encontrado el hueco y el espacio aquí con Marcelo de hacerlo entender, de que no suba demasiado, pero sobre todo sufriendo mucho, ¿no? Cuando le encaran el uno contra uno, las coberturas de Albiol por ahora le están ayudando mucho a Marcelo. Una Movilla. Se queda con la bola Movilla buscando el apoyo que le ofrece Las. Fuerza. El saque de esquina para el Rayo Vallecano. Es el primero del encuentro para el equipo de Sandoval. Sandoval, que está levantando, viviendo el partido, tratando de ti, observando a sus jugadores, y el otro día nos dijo a un grupo de periodistas porque hoy en el año estaba jugando frente al Girona, así que lo de hoy para él era un al segundo palo, busca la bola. Y el jugador del partido, el jugador del Rayo Vallecano, el que era Jordi Figueras, que tuvo una entrada de debate. Ramos para Vargas, que no se complica la vida porque llegaba ahí a ficharle. Ramos Chamudo. Sacar de bota. Pero ahí donde precisamente tienes que marcar la diferencia de calidad, la distribución de Rayo muy arriba y tienes que tener la calidad suficiente para eso precisamente. Centro Casado, la aleja Albiol, quiere recuperar el Rayo, ha tocado Javi Fuego a la banda para Las, recortando ahora la posición con Piti. Intenta colarse entre Movilla, deja de pedir la para Movilla para Las. Simplemente otro por siempre de Rayo Vallecano es Las. Cambio de banda ahora, pero qué manera para llegar a hacer esa jugada, fenomenal, le ha faltado pillar el medio. La bola Marcelo llega a Las, saca de banda el Rayo Vallecano, porque cada vez que se asocia con cierto criterio el equipo de Sandoval libra la portería de Casillas. Sí, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? El sistema colectivo a la hora de defender el Real Madrid es historia, o sea, no tiene nada que ver, cada uno va a robar el balón por su cuenta y eso facilita mucho
asociación con Movilla, yo criticaba primero que el guión no estaba casi nadie esperaba que en el segundo 20 marcara Michu, y lo segundo es que quizá ha cometido un error a la hora de iniciar el grupo, sobre todo porque el Madrid no ha reaccionado como se esperaba el gol del Rayo. Sí, porque no hay excusa, ¿no? Es el primer minuto cuando te hacen el gol, es que tener toda la calma y seguirte el mismo planteamiento que si el resultado fuera de 0-0, ¿no? El problema es que su equipo no está generando fútbol, no está jugando al fútbol, no está creando ocasiones y Ramos, deja para Di María, se aproxima el balón del área, el recorte de Di María, llega la pelota para Kaká, mete el cuerpo Kaká, hace también para robar el balón arriba, se dejó la bola tras el zaguero del Rayo Vallecano, ha despejado que ha casado, absolutamente nada. Se va a ir la bola fuera del rectángulo de nuevo, mata para el Madrid. Va a ser Albiol, que le da la pelota a Marcelo, porque luego repetida la estupenda acción de Gas. Tenía mano y puede que se ayuda con el brazo a la hora de controlar. sí, porque se la acomoda con el brazo, no con el pecho como parecía que había sido. Problemas para Di María cuando Mourinho conversa con Mesut Özil que va a entrar ya al terreno de juego y la primera minuto 28 de la primera mitad, Antonio Macena es a quién va a centrar Mourinho. Hombre, si hay algún problema físico de alguien que haya podido tener algún problema, que no lo parece, claro que sería él. Pero si no, vamos a ver si quita a un medio centro. En principio la lógica te diría a Las, porque si lo que busca es generar fútbol, el que menos genera fútbol en ese medio campo es Las, ¿no? Por lo tanto, bueno, cambiaría un poco la posición de Kaká Tapia, Pues sí, ahí llega el cambio, se marcha Las y Alá, ese hombre al que sienta José Mourinho, entre en su lugar, Mesut Özil. Esto es un poco lo que nos deja desde fuera siempre un poco la sensación, ¿no? De que el Madrid, cuanto más peloteros tienes, mejor vas a jugar al fútbol. Eso suele ser bastante normal, ¿no? Y si juegas en tu casa, pues lo lógico es que la apuesta sea siempre tener un poco la organización de jugar cuando pones a un medio centro, uno solo creativo. Es lo que ha empezado la respuesta de Mose a esta. Ya, no importa, 20 minutos, 25, hay que hacerlo. Y la primera falta. Una falta peligrosa y parece que ahora sí para Di María. Bien Di María o bien Xabi Alonso. Lo cual nos indica que probablemente cuelgue balón a la del Real. Unos 29 del primer tiempo es el partidazo de gol de división. Ahí va Ángel Di María, la sobre Di María. El remate desviado. Saque de esquina y desviado. Muy bien sacada, ya. Ahora tiene el gol de Xabi Alonso. Desde el perfil izquierdo, el jugador lo saca. Pone a Alonso, el balón al segundo palo, el remate Cristiano Ronaldo y pasa con la pelota que estaba cayendo. Balón para el Real, esa es la repetición de la acción anterior. Y en el último instante de Eliseo de Figueras impidió o bien el remate de Guerra o bien el remate de Guerra. Tienes que ganarle la posición al delantero y tocar ese balón como ha hecho yo. Iniciando desde atrás el Madrid de España. Quiere ofrecer apoyo a Mesut Özil, que al parecer se ha situado justo todavía en el equipo. No es una mala situación, ¿no? Porque al final el otro día lo vimos, Özil va cogiendo esos metros atrás un poquito para estar un poco más libre. Bueno, pues muchas veces lo comentamos, ¿no? La generación del problema. Por eso Özil también tiene la oportunidad. También se puede jugar con el 4-1-4-1 en algún momento con solo Xavi y Özil y Kaká por delante de él. Puede la bola al Rayo, recibe Movilla. Ese es el gravísimo problema, perdona, Miguel, del Real Madrid, que no recupera balones con facilidad. Ahí la pone Hasse, el remate de Michu. Ahí llega el balón a la colocación de Marcelo, el hombre le entrega, punto de fuego de recuperar Tito. El
serios apuros en el día de hoy. Marcelo continuamente Tito y Mirase. Ronaldo dejando para la llegada de Kaká. Conduce la bola de Kaká. Aparecía por el carril derecho. Ramos ha preferido tocar para Di María. Di María con Cristiano. Cristiano por dentro. Marcelo aguanta. Toque el fondo para Osilos y para Di María. Di María filtrando ese balón. Pipa igual. Sí que parece que salía de esa posición. Ahí no tiene defensa. Y esto me ha parecido que sí que estaba un poco tranquilo, ¿no? Pues a ver, dice, aguanta la defensa, pero tiene por detrás. Y fuera juego. Es fuera juego. Después lo había hecho en Sevilla, eso no es verdad. Ahí. Dani Jiménez. Ahí el golpeo del tercero del Rayo. Derecho Ramos. Juega Di María. Di María. Ramos. Se que pone el balón casado. Seguimos Sí, bueno, la aportación del ataque hoy de los laterales, por lo menos en esta primera media hora, solamente puede hacer una tiene que ayudar porque si una palanca. libres, pues tiene que aprovechar el lateral. Di María no se tiene con Ronaldo. Consigue rescatar la pelota. Pelota. Balón para el Madrid. Gol de mano Di María. Marcelo. Solo hay una referencia en esta identificación. Dime, Carlos. Os decía que habláis antes de esos apuros que está pasando Marcelo y los apuros también que lo está haciendo pasar Mourinho a Marcelo. Le está continuamente gritando y echando broncas. Aquí tampoco le está gustando la actuación del jugador. Buscando es la poca personalidad que está mostrando. No hemos visto ya los tres balones que se los saca de encima, que le pega pelotazo para adelante, de cabeza incluso. Y tiene que, yo creo que es un poco eso lo que le exige Mourinho en este caso, ¿no? Tienes que saber jugar, tienes que marcar territorio y tienes que aprender a hacerlo. Y es así. De Dani Jiménez, ese balón a Fenomenal a Marcelo. el lanzamiento de Celestina Alonso. Ahí la presa y realizó Raúl Alves. Fíjate que un toque con paciencia que empieza a encontrar ya pelotero, ¿no? Como y eso es una buena este tipo de acciones a balón parado donde es uno de los grandes especialistas a nivel mundial. Claro, lo hemos comentado, ¿no?
es sobre todo porque no pide en ningún caso tiro de potencia. Y él, con la potencia que le queda, es verdad que si pilla Villarreal, pero es que vaya al portero, es muy complicado que se la pueda quedar en las manos. Por lo tanto, otra jugada donde sus compañeros también pueden aprovechar, ¿no? Yo creo que tendría que hacer esfuerzos para pillar portería en cada diseño. Y le estaba diciendo y marcando ese movimiento hacia adelante. Ahí alguien tiene el delantero, pero eso sí, si hubiera sido Higuaín, seguramente en esa posición su movimiento es más directo a portería. No sé, el movimiento del delantero es ahí a ganarle la posición al defensa. De nuevo Raúl Albiol echándose al suelo en esta ocasión para impedir el control de Las. El Rayo Vallecano se toma en su tiempo título que provoca Carolina alguna tímida protesta por parte de la hinchada. Pero bueno, es lógico que el Rayo intente perder esos minutos, perder esos segundos atrás. Y aquí va para 4 que para Cristiano. Eso es lo que no se puede equivocar es en que las mejores compras del mundo, la calidad individual, y claro, si sube ese balón Kaká o Ciro y María, encontrar el campo contrario que tenía la otra. Cristiano Ronaldo en esta temporada en la NBA, se me puede hablar 300 minutos, llevaba el portugués sin marcar y ya por fin lo ha conseguido, pero lo puedo ganar y ya piensa más tranquilo y le deja tirar las balas abiertas, pero no serlo. Por el Real de Madrid es precisamente Alonso quien busca en el carril derecho al Inter. Más tranquilo y empezará a pillar por medio. Vamos a llegar al 40 de la primera mitad, 1-1 en el Bernabéu. Cristiano para el Madrid, Michu para el Rayo Vallecano. Y la foto del gol para el Barça. Que se dirige al Inter. Sí, me parecía un movimiento muy rápido. Yo quería pegar ese pasito hacia adelante y se quedó fuera. Para el Rayo Vallecano. Estamos en el centro del campo del Real Madrid, hay más jugadores haciendo que está haciendo sale de la bola, le tiene que hacer la cobertura Alonso, le recibe la bola Kaká. Acá en la media punta pensando si alzando con Cristiano, ahí va Kaká, pelota suelta, saca el balón, la paga del Rayo, sufre el equipo para rematar, deja botar el balón ahí,
pasado, llega la bola Piti, se la pide, se la quita Ramos, la pone Ramos, quiere llegar Cristiano, quiere Ronaldo, y el árbitro lo que pita es falta de Cristiano Ronaldo. Sí, pero muchísimo antes, ¿no? Para ganarle la posición al defensor, y no es que se acache, es que salta tan pronto encima del defensa que Cristiano no había podido saltar. El Cristiano Ronaldo por presa. El primer colegiado de la falta del jugador portugués, y esta es la reacción en bloque de todo el banquillo de Madrid. Alonso para Di María. Di María con el apoyo corto de Kaká, decide jugar con Ronaldo. Ronaldo ahora sí para Kaká desde el suelo. Vale, por una y medio cabeza del Rayo, la tiene Rafa Ibarra. Como así, seguimos por Movilla. Ahí va la conducción de Sudo que tiene que frenarse ante la presión de Movilla. Abrió al final así para Di María. La pelota con orientado de Marcelo. Desde la suela y que le viene arriba, después de esa maravilla que ha hecho Marcelo, el control orientado a la media vuelta, y bien, perfecto, arriba al suelo. Un control casi que podría hacer. A lanzar el córner Alonso. Último suspiro de la primera mitad, la pone Alonso, saca la bola a la defensa del Rayo, recoge el balón Di María, metiendo ahí el gol Di María, metiendo la puntera, Javifuego, la apertura de Mara, recibe la pelota libre de Mara, se le corre a Kaká, la tiene Kaká, levanta la mirada, la pone Kaká, quiere llegar Cristiano, levantó demasiado la pelota a Kaká y se la lleva para el Madrid, y se gana las manchas. Pelota el balón, tenía un saco vacía, perdón. El Rayo Vallecano, y esta es la acción anterior en la que Mariano Romero pitó falta de Cristiano. La señora Brasil, balón al punto de penalti, no llegó a rematar Ramos, estricta para llegar al balón de Raúl Albiol. El Milán no hizo falta porque la pelota va favoreciendo los intereses del Madrid. El último total, según el colegiado, fue el 22 del Madrid. Bueno, empieza a sufrir un poquito más el Rayo, a ya jugar más cerca de su portería, y ahí ya empieza de Real Madrid de los últimos metros. Ahí va a pasar y el final de la ahí va Sí, va a haber la cartulina en este momento. Y todo el banquillo del Real Madrid ha saltado en bloque para protestar todas estas acciones que se están produciendo durante el partido. Todos los suplentes se pasan a la vez para protestar del árbitro. ahí ve la pata de arriba, que decía y la repetición, si aprecia que algo sí le toca. Sí, le toca, me pide apoyo y le hace caer. Sí. Un minuto de añadido. De nuevo falta muy próxima en la frontera del área del Rayo Vallecano. Los protagonistas de Ramos y Cristiano Ronaldo. Suena el silbato. Le va a pegar Xavi, la pone Xavi para Ramos. Que parecía que lo había dado en primera instancia. Golpea la situación del Real Madrid. Antes de alcanzar el descanso, Antonio Barcela. Rayo Vallecano a 1. Sergio sale bien, con una estrategia muy bien hecha, y no se aprecia fuera de fuego, ¿no? Parece que Sergio en esta primera jugada está correcto y está por atrás, por lo tanto no hay fuera de juego de Higuaín tampoco. La duda está en esa primera salida, donde da un paso por el defensor y parece que habilita por lo menos a Sergio. Después del primer capítulo de Real Madrid, Madrid 2,
Rayo Vallecano 1. Sí, se pasaría a los 22 protagonistas. Por cierto, que igual nada más segundo gol que lleva el jugador argentino lo va de temporada en la Liga. Ha ido corriendo al banquillo y se ha abrazado con Canifor. Tres goles en esta primera mitad de un encuentro y se le puso nada más iniciarse Vallecano con este gol rapidísimo. Y fíjense, este es el inicio del partido. Aquí va a perder la bola el Madrid. Se la lleva Pichu, toca para Tamudo, el disparo de Tamudo y Pichu ha tenido 20 minutos en el baño, ha hecho las cosas muy bien, con un desconcierto físico permitirle a aquel equipo contraataque o a Barcelona o a Valencia, cualquier equipo de estos no se contiene. y la prolongación de la primera mitad para lanzar el baile en 3-1. Y llegó hasta el propio jugador argentino de Chizao, no por la forma, ahí el corazón. Se envidia, claro, y está un poco la cabeza uno más adelante, el otro encima, más atrás. Bienvenidos a la Liga de Liga BBVA. BBVA. Los que se están haciendo este partido. Todos los hermanos de las estrellas de la liga. La verdad es que no tenemos utilidad, ni tanta clase, ni su zurda, ni su carisma. Apenas llegamos a 10 seguidores de Twitter, ni su velocidad. No tenemos ni su olfato de gol. La verdad es que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Eso sí, nos entrenan, nos vamos a tomar un gol, todos juntos. Según el guión representado, los andaluces asumiendo el rol de favoritos y los vemos teniendo sus ajustes en casa para no sufrir Este lunes llega a BBVA, Getafe, Betis, en televisión. El
segundo encuentro, que además de suponer el primer pinchazo del Valencia, acabamos con un popular Rosario de la Aurora. Hasta 3 expulsados. Es la primera expulsión de Trompovski. Doble amarilla para el mediocampista alemán del Sevilla, para así se para Tiro Costa, se quedaba con un menos en el 57, el equipo pero no sería la primera expulsión. En esta jugada era metiendo ese balón para Coli, le deriva a Sevilla Nacional. Y el árbitro le mostró la cartulina roja directa. Que posteriormente iba a fallar este hombre. Y en el tramo final del encuentro se quedaría con un jugador menos el Valencia. En la competición el atacante del equipo Che, intentando el Sevilla Emir al final el triunfo del Sevilla es el encuentro que hemos visto en la televisión del Atlético y Villarreal. El equipo de Marcelo y el piloto. Y en la segunda mitad, acción de Rafael Trecani, y el vampiro Rossi, iba a finalizar el mismo. Seguía jugando la comunidad del equipo de Juan Carlos Garrido. Suficiente para ambos equipos, nuevamente ha sido esta temporada de la Liga BBVA. Y a partir de las 10 de la noche, en el campo Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Duelo de Pichichis, duelo de máximos goleadores de Messi y Calderón. El equipo funcionó que llega un momento de forma realmente espectacular. Gerard Piqué otra vez recuperado de la lesión muscular que ha sido jugador de fútbol de profesionales. El equipo azulgrana de momento goleadas en el campo. Gracias a esas molestias musculares. Ayer el brasileño completó su primer entrenamiento. Está en la fijación y puede ser titular si así lo considera Coche Barça. Y en la previa de este partido se realizó la asamblea de compromisarios del Fútbol Club Barcelona. Los puntos más destacados y aprobados esta asamblea, evidentemente, es la publicidad de la camiseta y la prohibición de que y en la Liga de la América también ha habido sorpresas. Además, en la categoría de todas las conseguido ganar con todos los desafíos. El líder de la Liga de la de manera y en segunda y saltando el Manchester City con maravillas como esa de la lucha directiva que finaliza James Taylor en Stamford Bridge, partido que ha podido ver también en televisión, ganado el Chelsea por 4 goles a 1 al Swansea City. Jóvenes han marcado y siguiendo la calle antes de tiempo por el momento. Y ha ganado el Liverpool por 4 goles a 1 al Wolverhampton Wanderers con el pistolero Luisito Suárez. Y triunfo en una grande de temporada especial también del Newcastle de Rangers. Además, el victoria del esto y mucho más en la televisión. Vamos a ver.
Este miércoles, UEFA Champions League. En exclusiva en Gol Televisión. Partido para el final. Y más que nada, sponsors oficiales de la UEFA Champions League. Sea Hoy hemos quedado jugando un partido los hermanos de las estrellas de la liga. La verdad es que no tenemos su temor, ni tanta clase, ni su zurda, ni su carisma. Apenas llegamos a 10 minutos, ni su velocidad. Como el de haber, no tenemos ni su olfato de gol. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer. Eso sí, nosotros cuando terminamos, gane quien gane, nos vamos a tomar una mano, todos juntos. bienvenidos a la mejor liga, la Liga BBVA. BBVA. Y Mau. Les están ofreciendo este partido. Un partido 5 estrellas, un partido que no terminará en el minuto 90 y gane quien gane podrá seguir disfrutando después con unas Mau y los amigos. Y es que si no, arranca la segunda mitad. Estamos en el Santiago Bernabéu 2-1 a 6. Goles de Cristiano Ronaldo e Higuaín para el Madrid. Pichu para el Boca del Rayo Vallecano. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien.
Las vueltas a esa banda derecha donde hemos tenido ahí cada vez que van parado. Y Mourinho, como buen manager de este equipo que es, se acaba de acercar a uno de los recopilados que están aquí en la banda y le ha dicho, le ha dado un mensaje muy claro: cuando el balón sea nuestro, nos lo dan rápido. se lleva la boleta. Si es de ellos, se lo da bien. No lo sé, por eso digo. Ahí no ha especificado, no ha especificado. Por eso digo chicos. Toque de primera para Ramos. Y lleva su bola el Madrid, lo va a hacer Ramos. Se le dio la pelota. Ramos a parar. Rectifica el árbitro, no es falta, sino falta para el Madrid. Intervención arriba, quiere llegar Higuaín. Sale para bloquear la pelota Dani Jiménez. Figueras. Intenta salir desde atrás Javi Fuego, la presión de Di María, falta de Jiménez sobre Javi Fuego, la bola rápidamente en movimiento. Cuando empezaba Movilla, tiene la máquina y deja para la llegada de Quito. Veremos si es capaz de llegar de nuevo a Marcelo, al final acaba cogiendo atrás sobre Javi Fuego. Javi Fuego y la con Richo, recibe y la vuelta a Betis. Otro bien ahora otra vez. Se ha cruzado muy bien Albiol en este caso. Y aquí tiene repetida la jugada del segundo gol del Madrid. Hay cierta polémica y discusión sobre si hay o no fuera de juego. Sergio Ramos. No tengo las faltas. Es muy complicado incluso en las repeticiones del tanto. Seguro que viniera. De cabeza, después claro, se quedó sin ángulo prácticamente. El equipo de Vallecas en el interior de la área. Ahí va el centro cerradito, mete la pelota, saca la bola de manera que lo pone Marcelo, pequeña para Kaká, la alternativa para el fútbol, vuelve con el mío para Cristiano, puede llegar a Cristiano, y se toca ahí para Di María, y el juego que favorece a Madrid, es que en el área Kaká, y además, el árbitro va a amonestar al jugador del Rayo Vallecano, a Manilla para Movilla, que ni tan siquiera protestó. En directo ha parecido que la infracción era bastante clara. Muy claro, sí, simplemente el pie, claro. Segunda contra del Real Madrid, segunda posibilidad de es un poco el estilo de este equipo que bueno, es difícil de entender, que lo puede practicar en algunas ocasiones porque sea su estilo real. Yo creo que el Madrid tiene que aspirar a jugar mejor. Levantando la bola del grupo de Cristiano Ronaldo. Se ha aproximado Dani Jiménez para comenzar la bola. De desconcentrarlo quizá. Cristiano. Obligación del colegiado para que nadie entre en el interior del área. Si no, se tendrá que repetir el lanzamiento. Ahí va Cristiano, el gol. Ensancha la diferencia en el Madrid y es el Sergio madrileño. Madrid 3, Rayo 1. No te puede tocar la máxima de este equipo y bueno, consigue un penalti y después de una manera religiosa, a donde seguramente no puede llegar ningún portero que la adivine. Ahí va de nuevo la pelota de Madrid, Cristiano para Higuaín, sobre Higuaín, el control de peligro y ha llegado en extremis Sí, siempre que le piden superioridad, Madrid tienen calidad.
por arriba, intentando darle velocidad a la ataque del cuadro de Magallanes. El contrapié que se hace un poquito de la formación. Y gana uno. El equipo de Zaragoza, el equipo de José Zaragoza, toma el partido perfecto con Carolina Fernández. Y gana uno. Pues es que se han quedado ahora sí, sobre la primera parte andaban un poco más nerviosos después de ese primer gol tan tempranero del Rayo Vallecano, que ahora mismo ya animan, disfrutan y parece que están, como digo, un poquito más tranquilos. Lanzamiento Piti. Se pone en la mano, indicando acción de semana del número 10 del Rayo Vallecano. Volvió por la zurda, cerrado a las manos de Iker Casillas. Y de nuevo puso la contra del Madrid, no ha podido acomodar la pelota con el pecho de María, el recorte de Casado. Movilla con Piti de primeras para Las, viene a cerrarle Raúl al León. Y todo este tipo de cruces, de cortes, que están jugando a un nivel extraordinario y en muchas ocasiones salvándole la papeleta a Marcelo. Y teniendo que intervenir en todo eso, ¿no? Las dificultades que tiene Marcelo en esa banda con Más, con Las, y bueno, durante toda la noche, ¿no? Se está propiciando que Marcelo aparezca un poco por arriba, y eso también es otra de las noticias, que tiene mucha calidad. El golpeo largo de la Copa salta por la pelota Capudo, la pelota de todas formas, es verdad que el público ya por eso estará más tranquilo, porque el partido es un poco más... Pero desde el análisis del partido tenemos que seguir pensando en que va mejor al fútbol y tiene que tener un plan A importante. Lógica nos dice que lo normal no es que le ganes al contraataque al Rayo en el Bernabéu. Lógico es que el Rayo tuviera cogido esos metros atrás y a no ser un error muy claro, no le puede... Se prepara Deli Basic. Mira, justamente, se decía que se preparaba Deli Basic para echar al terreno del juego en el primer cambio de Saliván. Antes el lanzamiento de la esquina, desde la esquina del Rayo. Y el remate. Tras el disparo de Pichu, no concede el colegiado y habrá que ver una repetición y a Pichu al comerse al colegiado. Y el límite se lo va, pero goleador Michu, que ya lleva 3 esta temporada y aquí probablemente se apreciará mejor. El cabezazo de arriba se dispara el Michu. La totalidad muchísimo, entra claramente. El dinero ha salido hacia el centro, que es el modo que marca para que conceden el los jugadores del Rayo han pensado que se quitaba un poco de la jugada y se olvidaba de dar. 3-2. Quita. A la calle Ángel Di María. Pensamos sobre el cambio de la comida amarilla en Chile. La primera la primera por la entrada y esta segunda parte de la Es muy claro, ¿no?
Y fíjate la jugada de la primera tarjeta, una jugada sin saber el campo contrario, sin ninguna oportunidad de conseguir nada. Y al final la mano tal y te vas a la calle, ¿no? Y dejas un poco un equipo menor que no te ayuda nada para mejorar como equipo para lo que queda. Pues fíjense que nosotros el fútbol y por eso nos gusta esta clase de parecía un encuentro no sentenciado, pero bien encarrilado por parte del Madrid. Ha llegado el gol de Pichu, la expulsión de Di María y volvemos a tener partido con una en televisión cuando prepara Carolina el Madrid en Motrica. Sí, como aquí están preparados tanto los equipos de no está jugando bien, cuando el equipo no tiene las ideas logradas, ninguno que gane los 3 puntos no te dice un poco para el futuro. Sí, la tranquilidad ya es esa palabra de la que hablábamos. Sí, siempre he quedado tanto temporada como y buscarlo igual que se lo en ese momento ya se le jugar El
Esperamos la recuperación para lo que hemos visto, ¿no? El contraataque. Bueno, Sancha todavía más el campo. Vamos a reír desde el carril derecho, largo poniéndose centro, le pegó Movilla. Por encima del travesaño de la portería de Casillas, ese disparo de con el gesto que han hecho poder pillar portería, ¿no? Ha estado puesto muy atrás y pegándole además de abajo arriba al balón. Pelota para el Madrid, balón para Cristiano. Cristiano la pide la media punta, sigue anticipado ahí arriba, sigue para cabecear Casado. La pelota baja la lateral izquierdo del Rayo, directo poniéndola por arriba para Vivasic. Con ese balón en vertical Ramos sigue para Ramos. Para Ramos, Avenal decide frenarse, deja incluso para Sigue. Sigue atrás para Kedira. Kedira con Cristiano. Y a buscar más al centro del campo la pelota para esos cambios de ritmo típicos de Ronaldo. Sí, lo que casi tenía más arriba ahora por delante de él, ¿no? O sea que normalmente lo que pasa es que tener un poco más de pausa en esta jugada no ha habido posibilidad de contraataque y es lógico, y es un poco lo que comentábamos antes, incluso con 10 este equipo tiene que ser capaz de tener el balón. Sandoval va a realizar ahora también metiendo prisa a Dani Pacheco, que os digo que va a saltar a terna. La bola de Madrid la tiene Kedira, conecta con Osil. Osil esperando ya la portería contraria, juega el último y llega con velocidad, llega la línea defensiva, la lanza Marcelo y orden la cartulina amarilla. La cartulina amarilla, el jugador de la Vallecas. Le ha hecho un corto ahí con esa media bicicleta y ahí lo como... Recuperando ya Marcelo. El tema es que recuperó la pelota más, intentó salir con una filigrana y lo que hizo fue facilitar la recuperación de Marcelo, que ahí ven luego por eso muy bien. Se levanta muy pronto Marcelo y claro, va buscando el balón y pasa por el club. A lanzar la falta Xavi Alonso, 65 para 66 en el partido. El Santiago Bernabéu está ganando el Madrid este verano madrileño. Ahí va siendo el la pista de los dedos de Dani Jiménez, el 51 El primer año ficharon este año que no ficha. Bueno, en este momento se produce ese cambio, se retira a Miguel del terreno de juego y sale a jugar Dani Pacheco. Y la verdad que el gol de Barán, como decía, se estrena marcando este gol con la
Sabe que si abre la boca, desde aquí. Picho, buscando arriba, Picho, le da a Pacheco, ha habido falta, además, un trozo de césped, la pelota va a ser para el Madrid, que está muy Barcelona, a jugar Champions League, antes de entrar ese partido que llega el cambio, sí, llega el cambio en el Rayo. Un nuevo cambio de Rayo, el último, se retira de terreno de juego Nicho y sale en su lugar Roberto Trasorra. El equipo de José Raúl Sandoval ha ingresado al rectángulo de juego. Bueno, cambia un poquito el hecho de su aparte de trabajo, es muy diferente sobre todo de darle un poquito más de pausa y sobre todo si lo pase, ¿no? Por la calidad el equipo de Sandoval y saque de Botello. Y eso lo que hace es atraer a la defensa. Juega arriba, se encuentra Morillo. Con el apoyo de Javi Fuegos, el 18 del equipo de Vallecas, que tira. Cansado. Roberto Moreno, cansado para Rovilla. Y juega de primera acción de Iván Rivas.
se abre con espacios y posibilidades de definir la calidad individual Este partido frente al Rayo Vallecano.
Y con la hierba español, y luego la octava jornada, el Betis. El Betis que está haciendo la gran sorpresa, la sorpresa agradable del inicio de temporada. El equipo de líder de la categoría con pleno de victorias, la jornada que viene con la siguiente. El poco Villa, lo llevó a los casados. Se tiene algo apretado también ya.
7. Dani que recibió la amarilla hacia la pista Cristian. Lo sabía. Bueno, habéis visto cómo celebraba Cristiano Ronaldo ese gol con los brazos levantados, señalando a todos los aficionados, y lo que os contaba justamente antes de que se produjera que habíamos hablado de si el madridismo seguía con Mourinho, si le culpaba de esos dos tropiezos en Liga, pero el Bernabéu sigue coreando que a un hombre de Mourinho, y una cosa muy curiosa que siempre hace el técnico es levantar la mano y agradecer siempre a los aficionados que corren su nombre. Esos dos pilotos consecutivos del Madrid, la derrota del Ciudad de Valencia frente al Levante y el empate del Sardinero contra el Racing, parece que esas zonas eran complicadas. El resultado. A mí sí me parece que ha ganado las mismas dudas en los últimos 3 partidos. Bueno, la diferencia es abismal entre un equipo y el otro en la calidad individual de sus jugadores. Le ha tenido que ganar a la contra, pero yo sigo viendo contra lo que no te puedo que dar esa de las cosas que no has hecho. No has conseguido dominar el partido, no has conseguido ser el dueño y el que controla los tiempos, ser el que tiene las posiciones, ser el que marca. Eso sigue igual que los últimos partidos. Que tiene contundencia en los últimos metros. Se puede contragolpear de nuevo el Madrid y en cuanto a Marcelo, no consigue llegar a bola. Es un auténtico dolor de muelas para